Hay una cosa que quisiera yo, con la que me gustaría empezar hoy a ver qué dicen ustedes, que es muy buena hora, y es, digamos, todos ustedes han tenido muchos años de estudio bíblico, muchos lugares de iglesias y con mucha gente. Y yo me gustaría que ustedes me explicaran, empezando con Daniel, ¿qué es lo que encuentran en estos cursos que tienen conmigo que les parece particularmente importante? Que les ha gustado y dicen, esto para mí es valioso. ¿Qué ha sido? A ver, Dani, ¿qué para ti qué es? eh, Desconstrucción de la teología que nosotros nos han enseñado tradicionalmente en la iglesia, ¿no? Usar la razón para comprender la Biblia y todo lo que eso conlleva, ¿no? Bajar a tierra una cantidad de fundamentos que se da, entre comillas, y ponerlo en práctica, ¿no? Lo que es la teología del siglo XXI, ¿no? La desconstrucción de todo lo que nosotros nos han enseñado tradicionalmente en las iglesias y en los seminarios. Muy bien. Juanito, ¿a ti? Bueno, yo no he hecho cursos teológicos formales, ni en iglesia ni en institutos. Yo he estudiado lo que normalmente nos reuníamos allá en la iglesia los compañeros y así tipo autodidacta, y de las clases que daba el pastor. Pero lo que me ha gustado es que este es un nivel más profundo de algo que ya yo había comenzado y dado los primeros pininos, que era el contacto con los idiomas originales. Estaba de forma autodidacta buscando, jorungando y viendo, pero eso es lo que más me ha llamado la atención aquí y la relación con la parte espiritual, o sea, no es solamente texto, sino la aplicación práctica en lo espiritual de lo que uno extrae del texto. Y obviamente eso ocasiona lo que está diciendo Daniel, ocasiona una ruptura con la teología tradicional que uno tiene, abre el panorama mucho más grande de lo que uno lo tenía. Y a mí particularmente me ha ayudado a una práctica más sincera, más sencilla y más enfocada a transmitirle a la gente lo que realmente dice el texto bíblico y no tanto lo que pensamos acerca del texto bíblico. Entonces, aplico mucho lo que hemos aprendido aquí. El texto dice esto, saque cada quien su conclusión. Muy bien. Merly, ¿a ti? ¿Está Merly con nosotros? Efra o Lito, ¿están por aquí con nosotros? Sí, acabo de subir, bajé un ratito, no me he Sí, perdido alguna supusimos. parte. ¿Escuchaste lo que pregunté? No, 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 no. Entonces, Dime. dos cosas. Primero, ¿tienes algo que comentar en general? Cualquier tema, algo, cualquier cosa de lo que dijo Merly, de cosas que traigas. No, 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 soy yo con la mente en blanco. Ha sido una Bueno, semana de trabajo. pregunté, yo les decía que todos ustedes han estudiado Biblia y han estudiado muchas cosas durante mucho tiempo con mucha gente. Tú, por Sí, ejemplo, que la has pasado viendo, creo que videos de todo el mundo. Y yo les últimamente. preguntaba, ¿qué encontraban de particularmente importante o único de estos cursos que tienen conmigo? ¿Qué es lo que les llama la atención de ellos? Eso pregunto. O sea, Ah, ¿por qué lo ya. están tomando, no? Cuéntame, cuéntame. Eh, yo creo que lo que más a mí me está aportando, y creo que me hace centrar mucho en mi fe y me ha ayudado bastante, es el hecho de eh, entender lo que es la teología y qué es lo que se expende en mi iglesia y en muchas congregaciones. Entender de que es un punto de vista de ciertas personas, es su parecer, y Dios nos llama a tener una relación con Él, ¿no? Por todas las cosas que nos ha dado por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, en el desarrollo de las exposiciones, de las clases, he entendido de que, o sea, no es que uno esté en contra de la teología en sí, pero, o sea, cada uno estamos llamados a desarrollar una cierta teología. Esa es una de las cosas primeras que ahorita en mi cabeza está muy perenne, porque me hace desarrollar mi propia fe. Aunque para algunos que están muy pegados a la doctrina puedan decir, no, como tú tienes que apegarte a la palabra.
Pero yo digo, y me hace tener un pensamiento más crítico, dice, pero la palabra dice esto y esto, que yo constantemente tengo que estar renovando mi pensamiento, tenga que estar a la vez en mi conocimiento y a la vez también creciendo en mi relación con Cristo. Entonces, esa es una de las cosas que me aporta mucho. Y el hecho que cuando estamos llevando, por ejemplo, este libro de Romanos, que es muy interesante para mí, porque, o sea, prácticamente Romanos y, como decías, Hebreos y Gálatas, si no me equivoco, Efesios, son prácticamente son las columnas de las cartas que desarrollan ahora el cristianismo actual, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista, ¿no? Y me parece fascinante porque eso me ayuda a sentar las bases de mi fe, ¿no? No es que no las haya tenido, las he tenido desde, pues he estudiado desde joven, pero con esto me hace ver, tener un pensamiento más crítico y entender. Y es más, hasta nos insta si en algún momento, o sea, no me crean, o tú dices, no me crean lo que yo les digo. Lo que yo al final les estoy enseñando es que ustedes aprendan por sí mismos a tener un pensamiento crítico. Porque hasta tú puedes equivocarte, obviamente, cada uno, pero lo que Dios nos brinda a nosotros es mucho más, ¿no? Eso es lo que yo destaco, por eso estoy constante. ¿Ya cuánto voy a cumplir? Ya, yo voy a cumplir un año ya. En noviembre. Noviembre. ¿2 años? Un año, recién un año. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. El Luisito Venegas te dirá que él lleva 14, pero está bien. Ya. Bueno, mi Muy meta bien. inicial es cumplir 5. De ahí ya lo que Dios quiera. Muy bien. Merly, ¿tú qué encuentras? Bueno, que yo también mi meta, mira, nos tienes que dar un papelito, aunque sea, aguantado 5 años cuando lleguemos a los 5 años, ¿no? En serio, honoris causa, como lo quieras llamar. ¿Sabes? En mi empresa daban una rosa, ¿no? Al 5.º año. Por cada año en la empresa daban una rosa. Entonces tú, no sé, inventas algo. Eh, lo primero, creo que ya lo había dicho, pero si lo necesitas para grabarlo, uno, tu metodología, ¿no? Porque tu metodología es excelente para mí porque cumple em, las normas o los cánones que yo le exijo a un maestro. Por debajo no me voy, ¿no? Entonces ya te imaginarás los problemas que yo tengo con todo el mundo, ¿no? Es decir, y cuando vemos este nivel de instrucción en las escuelas bíblicas, obviamente para mí no cubren, ¿no? Porque es muy bajo. Entonces, tú tienes un nivel en lo que me acredita a mí poder someterme, entenderte, em, interpretarte y poder trabajar contigo, ¿no? Entonces, esa metodología que tú permites am, hasta vestir integrar, o sea, hasta un grado determinado poder confrontarte en alguna de tus apreciaciones o no. Este, esa paciencia que tú tienes, tu carácter completamente opuesto al mío, o sea, tú eres muy sanftmütig, o sea, muy suave, y tú no te enojas, tú no te enojas, no importa lo que se te diga, tú permaneces ahí tranquilo, amoroso, ¿y cómo hace este hombre? Yo no, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido espectacular, ¿no? Tu carácter, tu metodología y ahora lo más importante, el contenido, ¿no? Una de las cosas es que tú vienes de las ciencias duras, entonces, como yo, entonces eso para mí es fundamental. Y el hecho, tu approach, ¿no? El approach a hacer el auslegum correcto de la palabra. Vamos al original, ¿no? Metodológicamente. Hacemos un marco metodológico de estudio, explicamos por qué vamos a hacer las cosas de esta manera y no de esta otra manera. La manera en que tú explicas, esta es una posición, existen varias posiciones y si me lo permiten, mi posición puede diferir o estar de acuerdo o no. Es decir, eso para mí es importantísimo. Y por supuesto, las maravillas o el conocimiento que tú tienes del hebreo, del griego, que permiten y tu experiencia después de haber leído más de cuántos, 15.000 artículos, que creo que dijiste la vez pasada. O sea, tú tienes una memoria, aunque tú dices que no tienes problemas para memorizar, tú tienes una memoria increíble para poder mantener, que no hay ChatGPT contigo, o sea, tú eres ChatGPT teológico, pues. No, en ese sentido, de poder interactuar todas, porque yo los tengo en bloquecitos, ¿no? Y yo necesito un tiempo para relacionar las cosas. Claro, no es mi área, yo es distinto, pero
pero yo misma te decía, cuando tú mandas algunos papers y yo los analizo, yo puedo analizar lo que el autor está diciendo, pero yo, o ponerme entonces, si me voy a analizar su metodología, pero cuando tú le preguntas a mí qué dice, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el autor? Yo decía, pero es que yo no sé muchas de las, yo no tengo el tiempo, no me da el tiempo para yo investigar si los argumentos, las premisas del autor son ciertas o falsas o no. Suponiendo que lo que el autor dice es cierto, pues y él desarrolla algo, yo puedo opinar, pero yo no tengo el background para saber si lo que muchas de las cosas que él dice son ciertas o no. Entonces, claro, eso no lo ves en ninguna escuela bíblica, ¿no? Eso no se ve. O sea, la manera en que se enseña es una manera mosaica. Usted, esto es A, esto es así, usted se lo traga, usted lo repite, y esto es así porque el Papa lo dijo. No me refiero al Papa, sino porque yo, el pastor, o yo, el maestro, lo dice, ¿no? La diferencia, yo no había entendido que yo había aprendido una teología. Yo juraba que había aprendido que había entendido la Biblia. Eso para mí fue un choque. Entender, yo no me había dado cuenta, ¿no? Que yo realmente no estaba leyendo la Biblia, sino que estaba leyendo la interpretación. O había aprendido a través del estudio de la teología sistemática un punto de vista. Cuando al comienzo tú decías, no, es que yo le tengo fobia a las teologías, a mí me decías, ¿de qué está hablando? No lo entiendo. ¿Comprendes? Porque yo entendía que había solo una teología y andábamos buscando ¿cómo se dice? Ayúdenme, la doctrina verdadera, ¿no? Entonces, que había sido descubierta o había sido desarrollada bajo una verdadera teología, que si es la reformada, que si es esta. Entonces, yo no me había dado cuenta. Ahora yo tenía esa disonancia cognitiva de que algunos versículos no cuadraban en ciertas ideas y en ciertos conceptos, y eso me estaba volviendo loca, ¿no? Y obviamente yo vine por el tema de la mujer y por el tema de otros temas, y se me han aclarado a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo he aprendido a deconstruirme, porque yo estoy en ese proceso desde hace 7 años de construcción, pero aquí realmente me tocaron el piso, ¿no? Entonces, claro, hay cosas en las que estoy de acuerdo, pero hay otras cosas en las que el Señor me ha dicho a mí, me ha hablado de otra manera. Yo entiendo que cada uno de nosotros toma lo mejor que puede tomar. Y una cosa que aprendí, por ejemplo, esta semana, Merly, es que todos nos equivocamos. Eso ya yo lo sabía. Pero no hay maestro que no se equivoque. Es decir, yo lo tenía claro, pero aún decir cuando yo estaba con el tema de los falsos maestros, es que todos somos falsos maestros, porque en algún momento todos tenemos nadie es solamente Jesús, verdaderamente si viniera y bajara y nos explicara, sería el único que estaría libre de Pero, lanzar la primera pero piedra teológica. es que ya vino y bajó y está en cada uno de nosotros y nos explica. Eso es lo que Ujú. insisto. Claro, No pero olvidemos. igualito, aún así nuestras conceptos, apreciaciones, filosofías no nos permiten ver claramente, ¿no? Estamos en un proceso hasta la muerte de ir aclarando. Entonces, es imposible decir que lo que yo voy a enseñar mañana o voy a escribir en el libro está libre de error. Entonces, en esa búsqueda de mi perfeccionismo, ese es mi error. Es mi error buscar la perfección. Es error que tú en una clase de 4 horas nos digas 2.000 millones de cosas ciertas y se te escape una por ahí. O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Yo estaba en ese error. Y ahora puedo discernir cosas que antes no podía discernir. El seminario me ha ayudado. Yo puedo escuchar a uno en la prédica, porque a mí me encanta escuchar predicaciones. Y antes era una cosa que yo hacía, pero claro, me molestaba porque ciertos temas, yo decía, eso no era. Ahora no me molestan, ahora las escucho y digo, se equivocó por esto. Ah, pero sigamos, eso no importa, continúa. ¿Entiendes? Y eso para mí creo que eso era lo que yo necesitaba o lo que yo no podía digerir para poder servir a Dios. Porque cuando yo sentía esos errores, que no estoy diciendo que la persona se equivocó, sino esos errores de, de, de conceptos que chocaban entre sí en mi cabeza, producían en mí una ansiedad muy grande que yo chocara con la persona y no contra el concepto. ¿Entiendes? Yo chocaba contra el individuo, no con la idea.
Y eso es lo que he aprendido a lo largo de esto, a no sofocarme mucho, que de vez en cuando me sofoco, pero siempre peleamos, pero menos, digamos así. Eso es lo que he aprendido aquí. Muy bien, Lito, si estás, te escuchamos, si no, sigo adelante. Lito, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, ya empiezo yo a contar por qué les hago esta pregunta. Ay, A ver, me toca entonces, después de Ah, haber venga, escuchado Lito. por ahí, sobre todo a Merly, por ahí parte escuché de Daniel y dije, bueno, es la hora oportuna para las críticas a mi querido Raúl. Em, Muy aparte, porque he escuchado sobre todo que ha tocado la parte de la metodología, de todo el trabajo que tú tienes para mostrarnos, por ejemplo, lo último de los estudios que se han hecho respecto a algún punto que venimos trabajando, venimos recibiendo la información. Yo lo que quiero es resaltar que de un maestro o de un pastor, como quieran llamarlo, eh, debemos esperar que sea guiado por Dios. Entonces, si comenzamos por ahí, ya es oportuno y bueno, por supuesto que eso no lo vamos a comprobar en la primera sesión, pero ya a estas alturas, después de un año y medio de escucharte, Raúl, me queda muy claro de que tú no vienes a enseñarnos sin la guía del Padre Celestial, que eso es lo más importante. Y eso es no solamente algo que me motiva a participar de estas reuniones, sino a tratar de sostenerme incluso hasta cuando estoy ocupado y trabajando. Eso es todo. Como Espero justo no haber sido ahorita. muy crítico, no haber sido muy fuerte, enérgico con la crítica. No, ahora déjenme decirles, al contrario, no ha sido fuerte, ha sido muy puntual y no ha sido crítica negativa, pero aunque lo fuera. Déjenme decirles ahora por qué les hago la pregunta, porque por desgracia no he sido capaz de transmitir lo central que a mí me gustaría que todos ustedes hubieran dicho que no dijeron. Pero no es problema de ustedes, es problema mío, que yo no he sido capaz de poner eso en el centro de toda la enseñanza. Entonces, quiero hacerlo ahorita, que quede ahí para que ustedes siempre lo recuerden, porque es vital para todo lo que hacemos. ¿A qué me refiero? La metodología es importante, el carácter es importante, estar guiado por Dios es indispensable, como dice Licto, pero toda la información que les damos aquí en el curso, yo y los que luego vienen aquí a colaborar, noten que es información que normalmente no producimos nosotros. O sea, yo no he hecho esas investigaciones yo solito o con mi... No, no, claro. perdón. Que por supuesto, es una divulgación que tú estás haciendo además. Exacto, entonces es trabajo que literalmente miles y miles de hombres y mujeres han hecho a lo largo de los últimos 3000 años, ¿sí? O sea, eso es un hecho. Y toda esa información que les damos es seleccionada bajo ciertos criterios. Cada tema tiene sus criterios. Pero esa información, al final de cuentas, está disponible para todo mundo. O sea, todos los teólogos de todas las corrientes, judíos, cristianos, inclusive musulmanes, tienen acceso a ella y pueden usarla para construir sus ideas, ¿no? ¿Qué es lo que este curso, en mi opinión, debería hacer? Que no está haciendo, o por lo menos que no ha quedado tan claro que ustedes fueran lo primero que me dijeran, pero que a mí me interesa que sea lo primero que tengan en la mente. O sea, ¿qué hacemos nosotros en el Tischendorf que no hace nadie más que yo conozca en todo el mundo durante, no sé, siglos, y que me parece fundamental que se debe hacer? Y Mm, tiene que ver con una cuestión metodológica, pero con una forma muy particular de entender la realidad. Ya les he dicho yo que mi alumno Carlos Sierra Lechuga se fue por la parte filosófica porque él ya traía esta necesidad en su corazón, pero cuando tomó cursos con nosotros se dio cuenta que había que construirla de cierta manera, con cierto camino. Y por eso puede estar impactando a la filosofía mundial como lo está haciendo, porque primero, de lo primero que él se da cuenta
es que, y que debería ser evidente para todos nosotros, digamos, ya que han tenido un ratito en el curso, es de que siempre la historia del pensamiento humano es inventarse una realidad, es literalmente falsificar, como dice Ortega y Gasset, la vida, la realidad, por una realidad deseada, imaginada, anhelada. Y eso se hace desde el más humilde pescador o trabajador que tiene sus sueños de grandeza hasta el más importante teórico de la física o de la filosofía, y sea Kant o sea Einstein. Es decir, se inventan un mundo que para ellos es la realidad. Y una de las cosas que yo he tratado de hacer en este curso es insistir, y ya lo decía Merly, en que la gente se dé cuenta, no es lo más importante, pero eso es lo que hacemos, que vivimos desde la falsificación de la realidad y que todas las teologías que se han desarrollado son falsificaciones de lo que el texto dice. No, no digo que sean interpretaciones, ojalá y solo fueran interpretaciones, sería mucho más fácil todo. No, son falsificaciones del texto, porque no es solo leerlo con una ideología, con una expectativa, sino es además reconstruir pedacitos de ese texto en un edificio, en una estructura que completa, es totalmente ajena a la realidad, que no existe. Y por eso me da mucho gusto que decía Efraín que era muy práctico, o sea, que se podía practicar, porque obviamente si algo coincide con la realidad, lo puedes practicar, porque está en la realidad. Entonces, esas cosas que dicen sí son parte del curso, pero no es el centro del curso. La esencia de este curso, que yo creo que nadie más hace, es tener un respeto por el texto revelado que viene de comprender la teoría de la información. Déjenme explicarlo de otra manera. Cuando yo trato de comunicar algo a alguien, las palabras no alcanzan. Y eso lo han dicho multitud de autores y personas a lo largo de la historia, desde los poetas griegos hasta los teóricos de la información contemporáneos, siempre van a decir el lenguaje es limitado, el lenguaje no permite comunicar lo que queremos. Va a decir una poetisa mexicana muy, no muy famosa, pero para mí me parece una de las más importantes, quizá la más importante. Y fíjense que tenemos a Sor Juana, ¿eh? Pero quizá para mí ella sea más importante de todas las poetisas mexicanas, Margarita Paz Paredes. Margarita Paz Paredes escribe, el hombre muere en islas separado del hombre. Y con eso, en el contexto de ese poema, lo que ella quiere decir es que somos incapaces de comunicarnos, que no podemos decir lo que queremos. Ahora, ese es un hecho. Yo espero que a estas alturas del curso a todos les quede claro que no solo es muy difícil, sino que es imposible comunicar ciertas ideas, ciertas, matices, ciertas cosas de lo que yo pienso. O sea, ni siquiera de la Biblia, no, no, de lo que yo pienso, ¿no? De lo que yo estoy viviendo. Imagínense el problema que va a tener Dios para comunicar lo que quiere, si es un ser viviente que quiere comunicarnos información. Entonces, estos cursos los diseñamos desde un inicio conscientes del problema de comunicar información, como lo hemos entendido en la humanidad hasta ahora, pero llevando ese problema a Dios. ¿Cómo le va a hacer Dios para comunicar lo que quiere? Y la respuesta fácil ha sido en la historia, pues es Dios y lo hace bien. No, creo que el problema es suponer primero que porque es Dios lo va a hacer bien, y creo que ya he insistido mucho en que tenemos que entender a Dios como un ser viviente, y eso implica, entre otras cosas, la equivocación y los errores, y ese es todo un problema ahí de la teología esta del teísmo abierto, pero independientemente de eso, el problema es que el que va a recibir la información, aunque él fuera perfecto y no se equivocara, es un ser falible, imperfecto, incapacitado, que sí se equivoca, que es el ser humano, ¿se fijan? Entonces, el énfasis central de todas las sesiones que tenemos en estos cursos es mostrarles que la escritura está tan cuidadosamente armada. Si ustedes fueran un ser que vive eones y tuviera el tiempo suficiente para pensar cómo te va a decir algo, ¿sí? Todo lo que le haga falta, imagínense con qué cuidado no habrá construido lo que llamamos Biblia. Por eso mi confianza en la estructura, en cada rasgo de la escritura, como diría Jesús,
no proviene de un fanatismo ignorante, sino de una comprensión de que un ser racional que necesita comunicar algo ha aprendido a hacer el máximo esfuerzo para comunicar su información. Y lo hace de varias formas. Y en esto el curso sí insiste mucho. De la forma escrita y de la forma hablada, ya sea por palabras, por imágenes, por sonidos, diariamente a cada uno. Todo lo que estoy haciendo, todas las confesiones cristianas lo aceptan en mayor o menor medida. Todas aceptan esto, pero no se esfuerzan por hacer un estudio sistemático de esto. ¿Se fijan? Y nosotros sí, nosotros queremos hacer un estudio sistemático tema por tema, palabra por palabra, de cómo Dios está comunicando una idea. Por eso, si yo tuviera que resumir qué es lo que nos interesa en cada una de estas sesiones, es hacerles ver que la estructura misma de la palabra de Dios, no solo las palabras, sino la estructura de las palabras, tiene una intención de comunicación, posee información. Y obtener esa información es el reto del creyente.